Hola, buenas noches. ¿Se escucha esto? Gracias, Ketty. Bueno, estoy muy contento, verdaderamente, una noche más. Permiso, voy a probar a buscar esto. Si no, se me va a caer la tablet toda la noche y la voy a necesitar. Les decía que estoy muy contento de poder estar acá, tanto sea compartiendo la alabanza con ustedes desde la batería o desde acá. Es verdaderamente muy lindo poder compartir con la congregación. Y verdaderamente es un desafío tomar la palabra, por lo menos para mí. Es algo que me pesa, algo que me cuesta, algo que requiere de mucho tiempo para mí, pero es verdaderamente hermoso poder hacerlo y poder compartir con cada uno de ustedes. Ya entrando en tema y dejando a un lado el tema de los saludos, vamos a tocar un tema que tiene que ver con la infidelidad de Israel. No sé si tengo ahí. Bárbaro, qué genio la gente de multimedia, la verdad, muchísimas gracias. Estuve leyendo, bueno, con Gis estamos leyendo el estudio de la Biblia en un año y, bueno, pasamos por todo el Pentateuco, estamos en el Antiguo Testamento aún. Y es algo que la infidelidad de Israel me llamó la atención con respecto a, puntualmente, de la manera que Israel era infiel a Dios. Y indagando un poco con respecto a este tema, me di cuenta que sabía bastante poco de su infidelidad, lo que era concretamente la infidelidad. Uno sabe que el pueblo de Israel fue infiel por medio de falsos dioses, uno sabe que Israel fue infiel rindiendo culto a distintos dioses falsos, y la infidelidad venía desde ahí. Pero lo que llama mucho la atención es que el pueblo de Israel, desde que fue quitado de Egipto, no paró de ver la mano de Dios obrar en ellos, en forma de milagros, levantando personas que dirijan el pueblo. Y aún así, personas que vieron la mano de Dios en carne propia, por así decirlo, de todas maneras, conforme pasó el tiempo, torcieron sus caminos. Y es muy fácil hacer el análisis que por lo menos hice yo alguna vez, de decir, che, pero la verdad que el pueblo de Israel, qué infiel, ¿no? Yo, si me hubiese tocado vivir en esos tiempos, no hubiese sido así. Como que nos colocamos en la vereda de enfrente, ¿no? Y decimos, no, miren el pueblo de Israel. Bueno, justamente de eso quiero hablar esta noche, ¿no? De que esta afirmación que podemos llegar a hacer de la infidelidad del pueblo de Israel puede estar un poquito más cerca de lo que pensamos. Y puntualmente, bueno, quería hablar tanto de la infidelidad de Israel como de la bondad de Dios, que van de la mano, ¿no? La bondad de Dios, si no hubiese existido la bondad de Dios con respecto a la infidelidad de Israel, ¿dónde estaríamos? Y hay unos versículos que me gustaría leer, por ejemplo, el Salmos 31, 19, no hace falta que lo busques, va a aparecer ahí, si lo querés buscar también no hay problema. Dice, cuán grande es tu bondad, hablando en salmista de Dios, ¿no? Cuán grande es tu bondad, que has guardado de los que te temen, que has hecho para los que se refugian en ti, delante de los hijos de los hombres. La realidad es que tenemos un Dios bueno, y que es un Dios bueno siempre. Dios es bueno siempre, amén. También podríamos leer Nahum 1:7, que dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Gracias, Ayrton. Y este versículo nos va a decir justamente que Dios es bueno a pesar de cómo sea mi día, a pesar del periodo que esté atravesando. Si mi día es malo, si mi día es bueno, Dios sigue siendo bueno igual, porque Dios es bueno de todas maneras. Dios es fielmente bueno, eso lo podemos afirmar. Dios es fielmente bueno. Dios nos sigue siendo bueno aun cuando nosotros no somos buenos. Cuando Él es bueno, nosotros quizá le podemos dar la espalda y seguimos nuestra propia voluntad. Aún así, Dios sigue siendo fiel. Dios sigue estando ahí. Dios sigue siendo bueno. Y esta infidelidad del hombre, que es absolutamente repetitiva conforme al tiempo, si nosotros trazáramos una línea del tiempo, podríamos ver que el hombre siempre fue infiel, continúa siendo infiel,
tiene que ver con el pecado que mora en el hombre. La infidelidad del hombre tiene que ver con desde el Edén, donde Eva y Adán tomaron del fruto, y desde ese momento nuestra raza es una raza caída, teñida por el pecado, y desde ese momento somos infieles a Dios y no podemos mantener una fidelidad. Podríamos ir al Antiguo Testamento, tenemos a Dios siendo bueno, como decíamos antes, con el pueblo de Israel, ante la servidumbre a Egipto, haciendo grandes milagros a la vista de todos, y aún así Israel se mostró infiel adorando a dioses falsos. Y la pregunta simple, la que viene a la cabeza rápido es, ¿pero cómo puede ser que Israel haya sido infiel si vio tantos milagros de la mano de Dios? Y aún así, como decíamos, Dios adoró a falsos dioses. El pueblo de Israel fue infiel adorando a falsos dioses. Y ya entrando a lo que son los falsos dioses, vamos a hablar de tres. Yo encontré un común denominador en estos tres. Pude investigar. Y hay tres puntos o tres pilares en los cuales se repiten cuestiones en estos tres falsos dioses que el pueblo de Israel adoró. Y los vamos a ver un poquito más adelante. Inicialmente me gustaría que hablemos de Baal, que conozcamos un poquito más de él. Quizás vos ya sabés quién es, pero yo investigando me llamó la atención un poco este falso dios. Y encontramos, a ver si hay una imagen ahí de Baal. Bueno, acá tenemos a Baal. Por ahí cuando uno imagina un falso dios, se imagina una cosa rara con cuernos y lengua larga, ¿no? Pero bueno, este sería Baal. En este lado hay una piedra tallada que se encontró hace mucho, está en un museo de París. De esta manera se retrataba a Baal. Baal era un dios cananeo de la fertilidad y del clima, especialmente de las tormentas de lluvia. Sin embargo, este nombre se utiliza tanto como título, sin embargo, el nombre también se utiliza como título, ya que significa Señor, y se aplicaba en varias deidades durante todo el Antiguo Oriente Próximo. Ahora, ¿dónde encontramos a Baal en la Biblia? Porque verdaderamente es lo que nos interesa, encontrar a Baal en la Biblia. Cuando leemos la Biblia encontramos muchos dioses bajo el nombre de Baal. Baal significa Señor y la continuación de su nombre está atada a dos cuestiones diferentes. Esto yo no lo sabía. A lugares y a hechos o acontecimientos. Y vamos a dar dos ejemplos de esto. Por ejemplo, si nosotros nombramos a Baal Peor lo encontramos en Números 25:3. Y Baal Peor, Baal significa Señor, Peor es alusión a un lugar que era el monte Fogor o el monte Peor, que era una montaña que estaba en Moab, ubicado en Moab. Y no queda solamente en el nombre del lugar, sino que en ese lugar era donde se rendía culto a esta deidad. Si nosotros leemos Números 25, 1 al 3, lo voy a leer en traducción al lenguaje actual, dice, cuando estaban en Sittim, los israelitas tuvieron relaciones sexuales prohibidas con las mujeres moabitas. Esto habla de que los israelitas tenían prohibido tener mujeres que no sean israelitas. Ellas las invitaron a sus fiestas y comieron juntos y adoraron a los dioses de los moabitas. Fue así, textualmente el versículo 3 dice, fue así como el pueblo de Israel adoró al dios Baal Peor. Y encontramos, ¿no?, al pueblo de Israel siendo infiel a Dios, yendo tras un falso dios y adorándolo. Pero antes hablábamos de que Baal es un dios de lugares, como por ejemplo el monte Peor, pero también es un lugar de hechos y acontecimientos. Y para dar ejemplo de esto, voy a nombrar al dios Baal Berit, que Baal Berit lo encontramos en Jueces 8:33, si hay alguien que está anotando. Baal Berit significa el Señor del pacto. En la mitología hebrea, Baal Berit es el nombre de uno de los Baales adorados en Israel, sobre todo en Siquem en tiempos de Abimelec, hijo de Gedeón. Los israelitas hicieron alianza con Baal para que fuera su dios, tenían un templo en Siquem y se invocaban los juramentos y al efectuar tratados y alianzas. Evidentemente, cuando había dos naciones, dos reyes o dos personas importantes o dos civiles comunes y corrientes y querían que un pacto sea sellado, se invocaba a esta entidad, se invocaba a Baal Berit, que supuestamente era el encargado de supervisar que este pacto se cumpla de ambas partes. En un futuro se ha cumplido. Si nosotros leemos Jueces 8:33 para verificar Baal Berit, podemos leer que dice, pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo a los Baales y escogieron por Dios a Baal Berit. Y otra vez el pueblo de Israel siendo infiel a Dios con un falso Dios.
Y podemos encontrar muchísimos Baales. Tenemos a Baalat Beer en Jueces 19:8, nombre geográfico que significa el Señor del Pozo. Baal Tamar, Jueces 23:33, que significa Señor de la Palmera. Baal Hazor, Baal Gaad, Baal Sarizá, y vamos a encontrar un montón de Baales que tienen que ver con estas dos grandes cuestiones, ¿no? Acontecimientos y lugares. Y en el último Baal que quiero reparar y nombrar es Baal Zebú, de formación de la que nosotros conocemos como Belcebú, ¿no? O Satanás. Segunda Reyes, capítulo 1, versículo 2. Y lo que significa Baal Zebú es, en teoría, lo que sería Señor de las Moscas. Señor de las Moscas hace alusión a estos templos donde se adoraba a esta entidad, y los altares, cuando los sacrificios entraban en descomposición, se llenaban de moscas y era algo verdaderamente asqueroso. Entonces, verdaderamente se le atribuía todo ese momento donde estaban todas las moscas a esta entidad. Podemos leer Mateo 12:27 a Jesús vinculando a Satanás con Belcebú. Si nosotros leemos Mateo 12:22, dice: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. Fue traído a Jesús, ¿verdad? Un endemoniado, ciego y mudo. Y él le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este el hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Otro dato podríamos agregar también, que evidentemente bajo el nombre de esta entidad de Belcebú se podían curar personas o se podían quitar endemoniados, quitar demonios de personas, por lo que decían los fariseos. En resumen, los Baales del Antiguo Testamento no eran más que demonios disfrazados de dioses, y como sabemos, toda idolatría en última instancia es adoración al diablo. Podríamos leer versículos como 1 Corintios 10:20, Deuteronomio 5 del 8 al 9, ¿sí? Pero vamos a avanzar un poco más y vamos a ver un poco el tema de la adoración, ¿no? Que no es la que nos compete con respecto a Israel. ¿De qué manera se adoraba a Baal? A Baal se le adoraba en sacrificios de animales, se lo adoraba con sacrificios humanos, se lo adoraba con orgías, solían cortarse la piel, sangrar, mutilar su cuerpo en señal de ofrenda. Se enviaban hijos e hijas vírgenes a los templos, a los lugares altos, como leemos, para que vivan allí y participen de estos actos. Se quemaban recién nacidos vivos. Verdaderamente aterrador y aberrante todo lo que leemos, lo que corresponde contra este Dios. Segunda Reyes 16:2 dice: cuando comenzó a reinar Acaz, que era un rey de Israel, era de 20 años y reinó en Jerusalén 17 años, y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre, el linaje de David. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Conectado al árbol frondoso podemos hablar de Acera, diosa cananea, madre de los dioses teóricamente. Es la gran diosa semítica de la fecundidad. Por segunda vez encontramos la fecundidad. Está asociada a Acera está asociada con símbolos como leones, indicativos de poder, serpientes, representación de curación, y árboles sagrados que apuntan a vida o longevidad. Se adoraba a Acera por medio de plantaciones de árboles frondosos o postes que se plantaban cerca de los altares, en algunos casos altares a Jehová y en otros casos altares a los Baales. Si nosotros leemos Deuteronomio 16:21, encontramos la recomendación que dice: no plantarás ningún árbol para Acera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te has hecho, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Y Jueces 3:7 justamente cita esto, dice: hicieron pues los hijos de Israel lo malo delante de los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Ahí podemos tener una imagen de Acera. Es la más
la que pude traer verdaderamente son mucho más explícitas las imágenes. Ustedes entenderán que si es una diosa que da culto a la se me fue. Exactamente, a la fertilidad, va a tener exponencialmente atributos, ustedes sabrán entender. Astarot o Astarte, que es otra diosa, la última que vamos a nombrar, es una diosa mesopotámica que los sumerios conocían como Inaná, tenía varios nombres o era conocida por varios nombres. Los acadios, asirios y babilonios como Ishtar y los israelitas como Astarot. Representaba el culto a la madre naturaleza, a la vida, a la fertilidad, así como la exaltación del amor y de los placeres carnales. Primera Samuel 7:3 dice: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová y quitad los dioses ajenos y Astarot entre vosotros y presentad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid, os librará de la mano de los filisteos. Y resumiendo un poco, estas tres entidades encontramos tres pilares fundamentales por los cuales el pueblo de Israel era infiel a Dios. Estos tres pilares fundamentales son la provisión, son la protección y el futuro. Provisión, protección y futuro. Vamos a ver la primera, provisión. Los falsos dioses prometían provisión a sus adoradores. ¿De qué manera? Fertilidad en los campos, leíamos antes, que daba Baal. Brindaba lluvias y tormentas. Ahora me gustaría que viajemos en el tiempo y nos pongamos en el rol o en el momento de aquellas personas que vivían ahí, donde no había edificios, donde no había autos, donde no había un lugar donde ir a trabajar. Cada uno tenía su casa, su familia, sus hijos, sus animales, sus sembrados y no más. Entonces la economía del hogar era lo que yo tenía alrededor de mi casa. Si yo plantaba una verdura, esa era mi economía. Si yo tenía cabritas, esa era mi economía. Entonces, si no llovía y no crecía el pasto, mis cabritas no comían. Si mis cabritas no comían, yo no comía. Mis hijos no comían. Entonces entendemos que la lluvia, si podemos viajar hasta allá, la lluvia era muy importante. Hablando de lo que es inherente a la provisión. Entonces podemos entender un poquito más por qué Israel necesitaba tanto de estas tormentas de Baal, supuestamente, ¿no? Se creía que Baal se enojaba con las personas porque no sacrificaban adecuadamente y limitaba la lluvia. Entonces se sacrificaba a Baal para que Baal vuelva a hacer llover y vuelvan a crecer pastos en los campos. Por un lado, la fertilidad de los campos y también la provisión tiene que ver con la fertilidad maternal. Lo vimos en estos tres falsos dioses. Y vos me decís, ¿qué tiene que ver la provisión maternal? Tiene sentido, déjame que lo desarrollemos. Volvamos a este lugar, ¿no? Nuestra casa, nuestra familia, nuestras cabritas, nuestros animales y nuestros sembrados. Si yo fuese un único hombre con mi esposa, tendría que trabajar yo solo para poder solventar la comida de mi casa. Si yo tuviese hijos, podría enviar pastores, podría enviar personas que cosechen, podría enviar personas que recolecten fruto. ¿Sí? Entonces, entendemos que la maternidad, y en realidad no tiene que ver con la maternidad, sino con ser fértil tanto hombre como mujer, a mí me daba poder crecer con respecto a la provisión también. Porque no es lo mismo tener una sola persona encargada de todo que tener hijos que se vayan encargando de todo, ¿verdad? Entonces, entendemos también que la fertilidad sexual tiene que ver también con la provisión, pero nos da indicativo o nos da un inicio también para poder hablar de la provisión, que es puntualmente de esto lo que tiene que ver la fertilidad sexual. Voy a contarte algo. En la antigüedad, seguramente lo habrás escuchado alguna vez, en la antigüedad la mujer que tenía muchos hijos era lo más. A diferencia de hoy, ¿no? La mujer que tenía muchos hijos era la mujer bien vista, la familia que tenía muchos hijos era el ejemplo, la familia que tenía muchos hijos era la bendecida. El chiste fácil, Luchi, Rubén, son los bendecidos de la congregación. Amén. Pero era así, ¿no? Los que tenían muchos hijos eran los más bendecidos. Justamente por esto, porque
una familia que tenía muchos hijos era una familia que proveía de muchos trabajadores. Una familia que tenía muchos hijos en tiempo de guerra era una familia que proveía de muchos soldados, de muchos guerreros para una nación. Ten en cuenta que no había otra cosa. Entonces nos da a entender que la fertilidad sexual era muy importante en aquellas civilizaciones. Pero estas personas las adoraban sin saber que estas deidades nada tenían que ver con la fertilidad. Podríamos explayarnos un poco más con respecto a que la civilización con muchos soldados era difícil de atacar, y hay versículos que hablan de esto. Éxodo 1:7 dice: pero los hijos de Israel fueron fecundos, se aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera. Y la tierra se llenó de ellos. ¿Por qué llegaron a ser poderosos en gran manera? Porque aumentaron su número. ¿Por qué aumentaron su número? Porque fueron fecundos. Salmo 105:24. E hizo que su pueblo se multiplicara mucho y los hizo más fuertes que sus adversarios. Mayor número es igual a mayor protección. Podemos entender entonces por qué el pueblo de Israel pedía tanta fertilidad. El número 3 tiene que ver con el futuro, o más bien con la adivinación del futuro. Los falsos dioses prometían adivinación del futuro. Antes hablábamos de un Baal-Berit que supervisaba que se cumplan los pactos, que hacía que los pactos verdaderamente se cumplan. Y podemos leer también otro ejemplo en 2 Reyes, capítulo 1. Por favor, acompáñenme, lo vamos a leer todos. 2 Reyes, capítulo 1, versículo 1. Dice: después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Sabemos que Acab y Jezabel fueron los grandes promotores de la idolatría dentro del pueblo de Israel, o uno de los más grandes promotores. Acab hizo estatuas de Baal. Verdaderamente ahí entró la idolatría con mayor intensidad. Versículo 2 de 2 Reyes, capítulo 1, dice: y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: id y consultad a Belzebú, dios de Cron, si he de sanar mi enfermedad. ¿Qué quería hacer Ocosías? Quería saber el futuro. Vamos a seguir leyendo. El versículo 3 dice: entonces el ángel de Jehová habló a Elías, el profeta Elías, diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey en Samaria y diles. Atención, hermano. ¿No hay Dios en Israel que vais a consultar a Belzebú de Cron? ¿No hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-Zebú, dios de Cron? Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en el que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Tenemos al profeta Elías yendo al encuentro de estos mensajeros que iban a consultar el futuro para el rey Ocosías. Y Elías les dice: paren. Yo sé a dónde van ustedes y yo les voy a decir lo que ustedes tienen que decirle a su rey. Díganle a su rey que en el lecho donde está no se va a levantar y se va a morir. ¿Acaso no tiene Israel un Dios para consultar, que ustedes van a consultar a Baal? Y cuando yo leía esto, hermanos, venían estas famosas preguntas a mí, ¿no? Y yo quiero preguntarte hoy a vos, como me lo pregunté a mí: hermano, ¿qué tan preocupado estás por tu provisión? Hermano, ¿qué tan preocupado estás por tu protección? Hermano, ¿qué tan preocupado te tiene el futuro? ¿No hay Dios en Israel que vais a consultar a Belzebú? Y yo hacía propia esta pregunta, y me lo preguntaba a mí. Y meditaba: ¿quién me provee de sustento a mí? ¿Mi jefe? ¿Mi trabajo? ¿Quién me provee de seguridad? ¿Una cámara? ¿Una puerta con doble reja? ¿Quién maneja mi futuro? Y para hablar de estos 3 puntos o estos 3 pilares, te voy a pedir que me acompañes a Salmo 147. Y vamos a responder todas estas preguntas, porque Dios es bueno.
Salmo 147, versículo 7, dice: cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Presta atención, hermano, versículo 8, esto es hermoso. Él es que cubre las nubes de los cielos. Él es el que prepara la lluvia para la tierra. Él es el que hace que los montes produzcan hierba. No Baal. Es Dios. Es Dios el que hace que tu tienda esté rodeada de verde césped para que tus animales puedan comer. No Baal. Es Dios el que te da sustento. Es Dios el que me lo da. Versículo 9. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. No tiene que ver con mi agilidad. No tiene que ver con nosotros. Él lo hace porque es bueno. Versículo 11. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Dios no abandonó a Israel, aunque le haya dado la espalda, aunque haya adorado a falsos dioses. Aunque el pueblo de Dios fue infiel, Dios seguía enviando la lluvia. Y yo pensaba esto, hermano, y me maravillaba. Dios viendo a su pueblo, pidiéndole lluvia a una entidad que es representada por un demonio, y de todas maneras decía: no, yo voy a hacer llover en mi pueblo. Y ese mismo pueblo le daba gracias a esa entidad. Y Dios no restringía la lluvia, seguía dando su provisión. Y así es Dios con cada uno de nosotros, hermanos. Aunque muchas veces somos infieles, aunque muchas veces no lo merecemos, aunque muchas veces le damos la espalda a Dios, Dios sigue enviando su sustento porque Él es nuestro sustento. Si hablamos de sustento, Dios es bondadoso, Él es nuestro sustento. Si hablamos de protección, acompáñame al Salmo 33. Vamos a leer el Salmo 33 desde el versículo 10 al versículo 22. El versículo 10 de Salmo 33 dice: Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Versículo 13. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Versículo 16. El rey no se salva por la multitud de su ejército. El rey no se salva por la multitud de ese ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano es para salvarse el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Versículo 18, acompáñame. He aquí, el ojo de Jehová está sobre todos los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para dar vida en tiempos de hambre. El rey no se salva por la multitud de su ejército. Encontramos que esta prosperidad tan anhelada por el pueblo de Israel no tenía absolutamente nada que ver con su seguridad. Era Dios siendo bueno con su pueblo. Y Dios siendo bueno a pesar de que su pueblo se prostituía con falsos dioses. Si hablamos de protección, es la bondad de Dios la que nos protege. No cabe duda de eso. Si hablamos de futuro, tercer pilar, Salmos 33, 20, dice: nuestra alma esperará a Jehová. Lo cantamos en la cena, hermanos, lo pidió Ale. Nuestra alma espera en Jehová. Nuestra alma espera en Jehová.
Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. ¿En quién esperás, hermano? Si hablamos de futuro, es la bondad de Dios la que nos da futuro, la que nos da paz, tanto en el plano terrenal, acá, ahora, como en el espiritual. Nuestra provisión proviene de Dios, nuestra protección proviene de Dios, nuestro futuro está en las manos de Dios. Podemos leer también el Salmo 121, te voy a pedir que me acompañes. El Salmo 121:1 dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Encontramos a un salmista haciendo una pregunta que, si la analizamos, podría llamarnos la atención, porque el salmista dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿Por qué el salmista dice alzaré mis ojos a los montes y no dice alzaré mis ojos a los cielos? Bueno, este salmo es un salmo de ascensión espiritual y de ascensión literal. Porque uno se dirige en adoración a Dios, al cielo, pero también hacia Jerusalén, que estaba situada en los montes. Cuando leía esto recordaba, ¿no?, a Daniel orando a Jerusalén, a Salomón orando por el templo hacia Jerusalén. Y la respuesta a esta pregunta que hace el salmista la vamos a encontrar en el versículo 2. El versículo 2 dice: mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Qué maravilloso, hermano. Qué maravilloso poder vivir esto. Él es nuestra seguridad, Él es nuestra fe. Nuestra fe no está depositada en dioses que están en los lugares altos. Nuestra fe está depositada en un Dios que hizo esos lugares altos. Los creó. Él es nuestra seguridad. Salmo 121:3 dice: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. No dará pie al resbaladero tiene que ver justamente porque estamos yendo hacia un monte, subiendo hacia un monte. Él se va a encargar de que tu pie no resbale. No se va a dormir el que te guarda. Esto habla de la protección, de cómo Él está al cuidado de nosotros, cómo Él está a cargo de nuestra protección. Él es nuestro cuidador. Versículo 4 dice: he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Dios está a nuestro cuidado todo el tiempo. Él no se adormece, no se descuida. Somos sus hijos. Él cuida de nosotros. Él está por encima de nuestros problemas, de nuestras enfermedades, de nuestros peligros. Está por encima de las dificultades, de las inseguridades, de nuestras insuficiencias. Él está por encima de todo, hermano. Yo no sé qué te pese hoy. Yo no sé de qué adolezcas. No sé qué problema trajiste hoy, pero estoy seguro que algo podés nombrar. Si tenemos una conversación, algo podés decirme. Vos sabés que tengo una cuestión con esto. Me está ocurriendo una situación con esto otro. Tengo un problema con tal persona. Tengo un problema en tal lugar. Dios está por encima de ese problema, de esa situación. Lo podés afirmar, hermano. Dios está por encima. Dios está supervisando lo que estás viviendo. Él lo conoce. Podemos dormir tranquilos porque Jehová es el que nos guarda. El mundo no dispone de esta bendición, no dispone de esto. Hermanos, nosotros tenemos un Dios que se ocupa de absolutamente todo. Nos guarda para ir, nos guarda para volver, nos guarda en el trabajo, nos guarda en casa, guarda a nuestros seres queridos. Los hijos de Dios están guardados bajo su mano, bajo su ala. Nosotros podemos apoyar la cabeza en la almohada y dormir, porque sabemos que nuestra provisión no depende de nosotros, depende de Dios. Nuestra protección no depende de nosotros, depende de Dios. Y nuestro futuro tampoco depende de nosotros, depende de Dios.
Y por eso encontramos a tantas personas que no conocen de Dios y que viven una vida llena de nerviosismo, en ansiedad, en depresión. Pero claro, ¿cómo no van a vivir así? ¿Cómo no van a vivir así si no tienen nada? Hermanos, nosotros lo tenemos todo. ¿Vivís inseguro? ¿Tienes incertidumbres? Recordá la soberanía de Dios en tu vida, hermano. ¿Sabes qué? Hay dos cuestiones que una vez escuché que no se borran nunca más. Una es que Dios me ama. Dios te ama. Y la segunda es que Dios sabe. Dios sabe todas las cosas, amén. Dios me ama. Entonces, si Dios me ama y va a ser el que me cuida, y es el que sabe todas las cosas, Él me va a cuidar de todas las cosas. No debo preocuparme. Él me va a cuidar. Podemos descansar en la soberanía de Dios. Nuestra fe está puesta en Dios, que es todopoderoso y que nunca duerme, como leíamos. Y mi tarea estaría cumplida esta noche si yo pudiese lograr que vos en un momento de tristeza, y vos en un momento de aflicción recuerdes a estas palabras. Porque en el momento de aflicción hay que recordar estas palabras. En el momento que la estás pasando mal, en el momento que estás solo, que te apartás para poder pasarla mal solo, y quizás llorar. Ahí es donde tenés que recordar estas palabras. Que podamos decir, estoy en problemas, pero nunca duerme el que me guarda. Estoy enfermo, pero nunca duerme el que me guarda. Estoy en peligro, pero nunca duerme el que me guarda. Estoy en dificultad, pero nunca duerme el que me guarda. ¿Sabes, hermanos? A nosotros nadie nos promete que vamos a pasar una vida hermosa, una vida sin problemas. A nosotros sí nos prometen que todas esas problemáticas que tienen que ver con la vida van a ser tratadas y encuadradas por alguien que promete no dormirse. Alguien que promete no hacerte sufrir más de lo que puedas soportar. No vas a ser probado más de lo que puedas soportar. Y en eso debemos descansar. Cosa que ningún falso Dios va a lograr. Y cuando digo falso Dios, ¿sabes qué? Hago alusión a mi fuerza. Hago alusión a mi inteligencia, que es muy poca, dicho sea de paso. Acá no valen los títulos, acá no vale quién sos, acá no vale dónde estudiaste, amigo de quién sos, de quién te rodeas. Acá no importa eso. Versículo 5 dice, Jehová es tu guardador, es tu sombra a tu mano derecha. Y esto también se lo escuché explicar alguna vez a un predicador y no se me borrió más. Me voy a poner de este lado para que me veas. Él es tu guardador, es tu sombra a tu mano derecha. En la antigüedad, cuando había soldados, la gran mayoría de ellos, un gran porcentaje, por no decir el 93,9%, eran diestros. ¿Qué significa eso? Que el soldado en su derecha tenía la espada y en la izquierda tenía el escudo. Muy bien. Entonces este soldado, que manejaba su espada con la derecha y el escudo con la izquierda, podía proteger su frente, podía proteger su flanco izquierdo, pero no podía proteger su lado derecho. ¿Sabes lo que dice acá este versículo? Dice, Jehová es tu guardador, Él es tu sombra a tu mano derecha. Lo que se conocía como sombra a tu mano derecha era el soldado que se paraba al lado tuyo con su escudo y iba a cubrir tu lado. Él sí tiene la capacidad de cubrir esos lugares que vos no podés cubrir. Quizá con una espada puedas cubrir un ataque, 2, 3, pero el soldado que está a tu mano derecha puede cubrir todas tus debilidades. Y eso es lo que hace Dios en nuestra vida. Eso es lo que hace Dios en nuestra vida. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Y vos elegís, hermano, hoy, si querés seguir aguantando con una espada los ataques, o si querés que alguien con un escudo cubra todas tus debilidades. Dios conoce nuestras vulnerabilidades, hermanos, y las conoce más que nosotros. ¿Vamos a seguir cubriéndonos con una espadita? ¿O lo vamos a dejar a Él?
Para terminar, versículos 6, 7 y 8. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. El versículo 6 está hablando de que Dios va a proteger absolutamente lo que tiene que ver con tu integridad física. Perdón, el versículo 6 no, el versículo 7. El versículo 6 habla de la protección de Dios, que es completa. El versículo 7 dice, Jehová te guardará de todo mal. Habla de la protección espiritual, porque dice, Jehová guardará tu alma. Versículo 6 dice, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Habla de que Él va a estar encargándose de tu cuerpo, de tu alma. El versículo 7 dice, guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Versículo 8, guardará Jehová tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Habla de que su protección es infinita. Él tiene un escudo más grande que el mío. Él guarda nuestro cuerpo físico, también guarda nuestra alma. Lo hizo, lo hace y lo hará para siempre. Aunque yo me apoye en mis fuerzas. Aunque yo crea que Baal va a mandar la lluvia. Aunque yo crea que Baal me va a dar seguridad. Y hermanos, es un poco esto lo que yo quería traer esta noche. Seguramente no dije nada nuevo, seguramente no dije nada que no conocieras. Seguramente todo lo que se dijo hoy fue un repaso. Pero qué bueno es meditar en esto, hermano. Qué bueno es meditar en que es Dios el que está a cargo de mi sustento, es que es Dios el que está a cargo de mi protección y que es Dios el que está a cargo de mi futuro. Y por último, volver a nombrar esto, ¿no? ¿La estás pasando mal? Hay momentos en que la pasás mal, te sentís solo. Sentís que viene una, y que viene otra, y que viene otra, y otra, y no te terminaste de levantar que ya se te tumbaron de nuevo. En ese momento que puedas recordar que es Dios el que nos acompaña. No estás solo. Quizá con tu espada puedas cubrir algunos ataques, como decías. Pero es importante que entendamos que nuestra sombra, nuestra mano derecha, conoce todas nuestras debilidades. Vamos a orar. Papá que estás en el cielo, te damos gracias porque podemos meditar en tu palabra, podemos ver que el pueblo de Israel es infiel. Cuando podemos meditar en esto, entendemos que nosotros muchas veces también somos infieles. Muchas veces nos apoyamos en nosotros mismos, en nuestra economía, en nuestra inteligencia. Papá, queremos que perdones nuestra rebelión. Queremos ponerte en primer lugar una vez más. Queremos darte gracias porque, aun cuando te damos la espalda, seguís haciendo llover a nuestros campos. Gracias te damos por tu protección. Gracias te damos por tu provisión. Y gracias te damos porque estamos y nos sabemos en tus manos. En el nombre de Jesús.